Cátedra Abierta es un espacio para el diálogo y reflexión sobre proyectos y temas de actualidad. Un programa de la carrera de Tecnología de la Imagen de la Universidad Técnica Nacional. Los comentarios y opiniones emitidos en este espacio son únicamente responsabilidad de quien los emite y no representan la posición de la Universidad Técnica Nacional ni de la carrera de Tecnología de la Imagen. Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta segunda cátedra abierta. Hoy quiero agradecer a los que han participado en la organización, también a la U por permitirnos este espacio y por supuesto al público que nos acompaña. Por supuesto, presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es José Salazar, fotógrafo nacional, egresado de la UTN cuando era el CUNA y especializado en fotografía documental. Para comenzar, me gustaría que se presente un poquito y que nos cuente cómo fueron esos primeros acercamientos a la foto y cómo decidió usted que quería estudiar fotografía. Bueno, muy buenas. Ante todo, quiero agradecer a la universidad por esta oportunidad aquí. Para mí esto es un honor, ante todo, regresar aquí al alma mater, como llaman. Muy emocionado y bueno, espero que sea de provecho para todos ustedes, los muchachos que nos acompañan hoy, aquí presentes, y la gente que también que vaya a ver la charla. Bueno, ¿cómo empiezo en la fotografía? La fotografía básicamente me busca a mí. Yo nunca, no busqué ser fotógrafo. Yo siempre hago la analogía de que, como en una relación, primero se me presentó, luego me invitó a salir y luego caí rendido. Y se me presenta en el colegio vocacional de Artes y Oficios en Cartago, que yo estudié artes gráficas ahí. Uno de los profesores de dibujo le gustaba la fotografía, entonces en una de esas clases de dibujo, no sé por qué le dio de darnos un poquillo ahí de técnica fotográfica, llevo una cámara análoga, tomamos unas fotos y ahí, pero digamos, en ese momento no fue como que decidí que ese era mi futuro. Jugué de vivo un toquecillo. Fue después, tiempo después, como los 2 años y pico de eso, que salí del colegio, un tío político que había venido de Panamá, Santiago, él cuando llegó aquí estableció una relación con mi tía, empezó a buscar trabajo y se encontró un trabajo de asistente de fotógrafo y entonces en eso consiguió trabajo y él al tiempo se independizó y puso un estudio y se dedicó a eso, al día de hoy todavía se dedica a la fotografía. Entonces en ese estudio, saliendo yo del cole, me propuso ahí que le fuera a ayudar y me invitó a trabajar ahí, unas vacaciones, y ya después sí, trabajé un tiempo con él ya. Entonces fue como... La cena romántica. Sí, no, me invitó, ahí primero se me presentó, luego me invitó a salir, ese es el momento. Entonces ya ahí sí, empecé a hacer fotografía, era básicamente lo que hacía eran fotos de pasaporte. Era un estudio de fotografía que quedaba a la vuelta de lo que antes era el registro civil, entonces ahí la gente llegaba a hacerse fotos de cédula y de pasaporte. Y eso es lo que decían básicamente, después tal vez algún que otro retrato por ahí. Y ya cuando ya caí de rodillas ante la fotografía fue porque un amigo fotógrafo que estaba aquí en el CUNA, Pablo Aragón, uno de los fotógrafos aparte que más admiro yo que nacionales, me recomendó, me hizo uno de los mejores, me dio una de las mejores recomendaciones en la vida o consejos, que era entrar aquí al CUNA en ese tiempo. Entonces entro al CUNA y ya cuando ya yo tenía como 1 año y pico de haber empezado a trabajar en un periódico y básicamente sí, entro al CUNA y ya la fotografía ya se convirtió a otro nivel en mi vida. Bueno, y ahora que nos comenta, cuando usted toma esa decisión de venir a estudiar acá, bueno, en el CUNA, que en ese momento era famosísimo por la carrera de fotografía, ¿cómo cree usted que influenció toda esa etapa de su vida, como estudiar acá en el CUNA, en su carrera, tanto personalmente como profesionalmente? O sea, ¿cómo fue esa etapa de estudiar acá? Bueno, lo conversamos en la reunión previa que hicimos. A mí el CUNA, bueno, la UTN, yo le digo CUNA porque realmente no me puedo sacar de mi ADN. El CUNA me cambió la vida, literalmente. O sea, en cuanto a pensamiento, como persona y como profesional también, porque yo ya, como te digo, traía como 1 año y pico, ya 1 año por ahí de haber empezado a trabajar en un periódico como fotógrafo de prensa. Y el cambio, o sea, cuando yo empiezo aquí, ya la parte teórica bien estructurada,
historia de la fotografía. Eso te cambia totalmente como profesional, y uno al momento ve el cambio, le da respuestas a muchas interrogantes que uno empíricamente definitivamente no las puede lograr a menos que las estudie. Entonces sí, me cambia totalmente la vida del cura para mí. Y luego de salir acá, ¿cómo fue como esa ya vida real, viendo la fotografía como una, no solo tal vez como una opción, sino como la respuesta definitiva a su futuro? Bueno, como te dije, ya había empezado a trabajar. Entonces, fue como un complemento, básicamente. De hecho, tuve que dejar de trabajar para terminar la carrera porque o sea, era mucho el tiempo. Cuando uno trabaja en prensa, no tiene hora de entrada, pero no tiene hora de salida. No tiene domingo, no tiene feriados. Entonces era mucho el tiempo y no lo logré, principalmente porque en la carrera de foto no es como de coger y leerse horas un libro, sentado. Hay que hacer fotos, hay que hacer laboratorio. Me acuerdo que muchas veces pedimos permiso para hacer en la noche, para pasar toda la noche madrugada, nos daban permiso en el laboratorio para eso. Entonces al final no lo logré, tuve que dejar de trabajar y seguir estudiando. Ok. Y bueno, usted nos comentaba que los primeros años se dedicó como a prensa, pero ¿cómo fue ese camino hasta llegar a ese despertar y encontrar lo que realmente quería, digamos, hablando de géneros fotográficos, a lo que se quería dedicar? Bueno, el documental básicamente siempre fue lo que me gustó, porque en ese tiempo, después del estudio, a ese estudio llegaban muchos fotógrafos, principalmente de retratos y eventos sociales así, pero había un fotógrafo que era el fotógrafo del equipo de Saprissa, Luis Fernando Rodríguez. Entonces él me empezó a llevar al estadio a tomar fotos con él. Entonces se unieron dos de mis tres pasiones en la vida, que son la fotografía, la música y el fútbol. Bueno, se unieron dos, el fútbol Entonces por ahí empecé a conocer a los fotógrafos de prensa. Uno de ellos, del diario Extra, siempre se mostró, Roger Córdoba, siempre se mostró como anuente a ayudarme y me dijo que si quería en ese tiempo, fuera, después de los partidos, fuera al periódico y ahí revelaba los rollos míos y si hay alguna fotillo por ahí, él la publicaba. Y así como me empecé a relacionar con la gente del medio y por ahí es que nace realmente digamos, esa tendencia a ser fotógrafo de prensa, después documental y por ahí. Bueno, ahorita que comentaba, qué interesante esto de combinar como diferentes intereses, ¿verdad? Justo iba la pregunta de qué es lo que más disfruta de la foto y pues creo que también es importante contemplar los otros intereses que tenemos en la vida y cómo eso afecta en el resultado final de nuestras fotos. Entonces, sí, coméntenos un poquito, o sea, bueno, primero, ¿qué es lo que más disfruta de la foto? Y segundo, ¿cómo cree que impactan, por decirlo así, los demás intereses que tenemos en la fotografía? Bueno, es que es una forma de expresión. Para mí es mi forma de expresarme. Esto que estoy haciendo aquí es un sacrificio para mí. Sí, el hablar no es lo mío, definitivamente. Y la imagen, las fotos, o sea, lo que más disfruto es comunicar, realmente. Lograr comunicar algún mensaje que ya... Después podemos hablar más de eso, claro. Un poco de semiótica, pero digamos, eso es básicamente comunicar, ¿sí? Por medio del lenguaje de la foto, que es muy, muy específico. Y la otra pregunta... con respecto a los demás intereses que tenemos. Por supuesto, sí, 100%. O sea, digamos, quitando las fotos que uno hace por encargo o por trabajo, que básicamente este grupo de fotos que hoy van a ver aquí, son fotos tomadas porque quise, o sea, no respondía a ningún interés de nada, ni comercial, ni nada. Pero digamos, esas fotos, esas personas que son, digamos, más genuinas, por supuesto que responden a un bagaje cultural y social y de temas y situaciones con las que uno concuerda. Entonces sí tiene que ver mucho, por supuesto. De hecho, justo a ese punto quería llegar, porque, bueno, por ejemplo, en esta foto vemos que quizás uno ve la foto y uno dice, sí, ok, estéticamente bien, técnicamente bien, pero cuando hablamos de contexto es completamente otra cosa, o sea, es algo mucho más profundo y en las fotos que estamos viendo y que vamos a ver más adelante, es súper evidente cómo el contexto en su trabajo es súper importante y creo que
pues es algo de lo que podemos profundizar mucho, ¿verdad? Vemos temas de religión, de sexualidad, de históricos incluso, pero hasta qué punto fue intencional y hasta qué punto fue como, vivamos el presente, ¿verdad? Bueno, en este grupo de imágenes seleccionó, puedo decirlo que, o sea, la mayoría de las cosas son intencionales, 100% intencionales. Desde eso sí, como decís, los fondos, ya sea la arquitectura, que es muy de nuestro país, esta foto, por ejemplo, un cine viejo, que pronto seguramente dejará de ser cine. Entonces, la combinación de eso, de la arquitectura, del entorno que a uno lo rodea, siempre va a estar muy presente en las fotos. Aparte del mensaje, que ya eso es la intencionalidad, que esa parte del mensaje que recibe cada persona según su punto de vista. Entonces, bueno, combinando un poco de lo que hemos hablado, cuando hablamos de intereses e intención, ¿verdad? ¿Hasta qué punto sus intereses han sido, o sea, han influenciado la foto intencionalmente? O sea, podríamos decir que a veces el subconsciente hace de las suyas y tomamos una foto y hasta después nos damos cuenta que quizás un interés que no tiene nada que ver con la foto llega a esa foto, o quizás un referente que vemos por ahí. Sí, se da, digamos, cuando uno toma una foto, cuando yo tomo una foto y uno, antes del visor, uno trata de previsualizar, si tiene tiempo, obviamente, ¿verdad? Si uno tiene el debido tiempo, por lo menos estoy hablando de unos segundos, yo trato siempre de previsualizar, no en el visor, antes del visor, sino ver la foto impresa, que eso me quedó de la época análoga, ahora ya casi no imprimimos, pero verla como en papel, bueno, o en monitor, como mínimo. Antes, siquiera de verla de imaginármela cómo va a quedar antes, de verla en el visor si quiere, y componer en el visor, ya tener como una idea previa. Y ya, lo que resulte de ahí, o sea, el mensaje, que ya eso lo recibe cada persona, va a depender mucho también o sea, uno no tiene el control total de lo que cada persona vaya a pensar de una imagen o no. Pero por ahí anda más o menos la forma en que lo hago, en que me gusta hacerlo, sí. Ok, en su opinión, ¿qué aspectos podrían considerarse relevantes para que una foto tenga como un mensaje o, ¿verdad?, como que tenga impacto en la audiencia? Bueno, hablemos de imagen. Okay. En conjunto, metemos la foto ahí. Siempre hay un proceso de comunicación que es el básico ese que decía emisor, receptor y mensaje. Yo creo que para que un mensaje sea válido o interesante, desde la parte, digamos, morfológica de la imagen, uno tiene que estudiar mucha imagen, ver mucha foto, educar mucho el ojo, teoría también, porque si no, no se va a lograr. O sea, uno puede ser técnicamente puede ir logrando cosas, pero si uno realmente no tiene el ojo educado y no ha visto mucha imagen, sea pintura, sea cine, eso es como la parte estética. Obviamente, también la teoría de composición, reglas de composición, todo eso vale. Pero para mí lo más importante es ver imágenes de todo tipo. Tener claro que hay varios tipos de mensaje en una imagen, que es el que va a recibir, y eso ya uno no tiene el control de eso, como te digo, eso va a depender del grado de cultura de la persona que vea, pero básicamente sí hay como una línea que uno puede seguir, o una intencionalidad, que realmente la intencionalidad de uno con la foto del fotógrafo, digamos que esa parte de lo que cada persona reciba como mensaje en cada imagen. Por ejemplo, no sé, la foto del señor del anciano, no sé si está por ahí. Esta, la que pasó, eso. En esa foto hay varios elementos semióticos. Entonces, por connotación uno puede sacar, o la persona que está expuesta a la imagen puede sacar varias conclusiones, pero por ejemplo, no es lo mismo para ir como, si esta imagen la ve, no sé, un grupo de personas ateas, por ejemplo, a que si la ve un grupo de señoras de 80 años que van todos los días a misa ahí al lado.
O sea, el mensaje va a ser diferente. Mi intención fue una, evidentemente, pero eso yo creo que sobrepasa al autor. La obra tiene que hablar por sí sola y cada cual que reciba el mensaje que cree o que le interesa. Y creo que, bueno, como mencionaba usted antes, como dicen por ahí, hay que saber las reglas para poder romperlas, ¿verdad? Porque claramente aquí hablamos de semiótica full, ¿verdad? Y incluso es muy gracioso cómo la mente completa formas que en realidad no están, porque acá vemos cuadrados, pero en realidad son una construcción de la mente, porque en el momento no eran diferentes cuadrados, era una sola imagen. Lo que pasa es que como tenemos un objeto antepuesto, vemos como diferentes imágenes en una sola. Y es muy interesante porque en cada uno de esos cuadrados podemos tener diferentes interpretaciones. Entonces es, por decirlo así, 4 fotos en una, ¿verdad? Y como decía usted, la importancia también del contexto, y creo que eso es una de las cosas importantes como de estos espacios, y es que podemos ver no solo referentes en Estados Unidos, en Europa, sino acá en Costa Rica, cercanos a nuestro contexto y a nuestra realidad, y también como, bueno, obviamente lo que nosotros vemos en la actualidad quizás no es esto mismo, o lo que hablábamos de los cines tal vez ya no es tan relevante porque la gente no está pasando por esa crisis del momento, pero qué importante hablar de esto, ¿verdad? O sea, tenemos que saber de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a abordar para poder hacerlo de la forma, digamos, no correcta, pero sí de la mejor forma para que tenga el mayor impacto posible, digámoslo así. También veíamos al principio esta frase de entre la fricción y la realidad. ¿Y por qué ese subtítulo? Bueno, en las fotos de José vemos diferentes elementos como los disfraces, y como las sombras, los dibujos, las letras, que quizás representan ¿verdad? Le aportan ciertos elementos cómicos quizás, pero que en realidad tienen un contexto sumamente importante. O sea, si lo vemos a primera vista, decimos, ok, sí, mira, pero si nos podemos ver cada uno de los detalles que hay en las fotos, vemos temáticas mayores, por decirlo así. O sea, por ejemplo, la sexualidad, la religión, bueno, lo que hablábamos antes de los cines también, o sea, la historia, la arquitectura. Bueno, por ejemplo, acá el color también juega un elemento súper importante. Vemos rótulos, este contraste de colores también que habla por sí solo, como lo mencionaba José anteriormente. Incluso en estas fotos que no hay elemento de color, igual vemos otros elementos, ¿verdad? O sea, vemos una mujer real versus muñecos que tal vez no tienen vida, pero están, por ejemplo, viéndolo acá, están en una posición superior que la muchacha que es real, ¿verdad? Entonces, qué interesante ver este juego de ficción versus realidad, hasta dónde la fotografía documental es real y hasta dónde podría ser ficción o podríamos jugar con el espectador para hacer parecer otra cosa que no está. Incluso, bueno, podemos poner la foto de, bueno, ya el profe sabe cuál es, esa fotografía. Bueno, cuando estábamos tras bambalinas, usted me comentaba un poco de esta foto y de cómo fue el proceso para la foto final, ¿verdad? Entonces aquí entramos un poquito en ese tema de fotografía documental. ¿Realmente existe? ¿Realmente es un género? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, o sea, si hay algo que definiría la foto documental es el hecho de no, o por lo menos en prensa, es el hecho de no interferir en las imágenes con ningún tipo pero al final, digamos, todo resulta realmente, cualquier foto es una puesta en escena. Ese día discutíamos de que si esa foto era documental o no, por el hecho, podría serlo, pero si la persona que está ahí, con las manos ahí, que fue puesta ahí, entonces por ese detalle, por ese hecho, deja de ser documental o no. ¿Cómo clasificamos eso? La foto la del limón del carnaval, por ejemplo, esa, la que pasó, esa foto está totalmente descontextualizada, y si tal vez uno puede ir
ir un poquito al mensaje connotado. Uno podría pensar tal vez en una cuestión ahí medio racial también, con la mirada esta. Sí. Y no, esa foto está hecha en el Carnaval de Limón de no sé hace cuántos años. Esos son dos personas que ni siquiera se dieron cuenta seguramente porque fueron tomadas con un teleobjetivo de que estaban haciendo fotografías y en pleno carnaval, o sea, en pura fiesta, ninguno. O sea, son dos actores para la escena. Para la escena, sin saberlo, pero son actores, lo siguen siendo. Y así, por ejemplo, si nos vamos a una foto famosa, la foto famosa de Robert Capa, del miliciano, esa foto, para todos los que han estudiado un poquito, esa foto es un montaje, y es tal vez es la foto más famosa de guerra de toda la historia. Entonces, los límites entre la fotografía documental, de prensa, que es lo que yo he hecho más, pero la foto documental todavía guarda mucha... O sea, siempre hay una parte subjetiva que es la que pero en el fondo son imágenes. O sea, cada cual piensa de ellas lo que tenga atrás, lo que tenga en su mente. Ok, bueno, y en su opinión, ¿es posible vivir del arte? O sea, ¿es posible hacer el género fotográfico que yo quiero y sobrevivir en el intento? Bueno, casualmente estaba viendo un día de estos un documental de Andy Warhol y él decía que el arte, vamos a ver, el arte empresarial es lo que le sigue al arte. Entonces, sí se puede vivir, obviamente. Es complicado, y más en un país como el de nosotros, donde los medios son mucho más escasos que en muchos otros países del primer mundo, por ejemplo. Pero no sé, digamos, del arte como tal, del arte ese, de la obra que uno piensa que se va a exponer hay que entrar a ciertos círculos ahí de poder, donde puedan comprar o irse por el lado estatal, que también es muy costoso. Entonces, digamos, de ese tipo de arte, pero cuesta. Ahora, digamos, en la fotografía de prensa, documental, que es lo que sí se ha disminuido mucho porque ya no se imprime, ya los periódicos están muriendo. Yo no creo que las ediciones impresas van a durar 10 años más, no creo. Y con respecto a esto que se menciona como de, ok, están los proyectos para sobrevivir y los proyectos personales, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es cierto y hasta qué punto se puede como tener un balance? Bueno, depende del tipo de trabajo que tengas y depende del tiempo que te sobre. Puedes ir haciendo, digamos, yo no, estas fotos que ven son productos realmente de una vida haciendo fotos y haciendo fotos alternativamente, pero no dedicado como a un proyecto como tal. Me hubiese gustado tal vez en algún momento hacerlo, bueno, todavía hay tiempo, pero digamos, no estaba enfocado en un proyecto, un tema X, o que alguna institución diga, bueno, o aunque sea personal, digamos, por encargo ni personal lo he hecho. Estas son fotos salteadas ahí que he venido recopilando durante toda la... Pero ya lo comercial, sí, se puede hacer, pero es que, como te digo, mucho depende del trabajo en que estés. Hay trabajos que te demandan mucho tiempo. Yo en mi caso ya tengo, desde el 2006 de ser freelance, entonces, digamos que por ahí hubiese podido tener un poco más de tiempo, pero tampoco soy muy, no sé, me falta esa parte de enfocarme en un proyecto, presentar un proyecto, a ver si se logra algo. Realmente no soy bueno en eso, nunca lo fui. Y entonces, estos años me he dedicado realmente a fotografía comercial, pero básicamente documentando eventos de empresas. Fui fotógrafo de 2 presidentes de la República, estuve 8 años documentando eso. Después de eso fue cuando empecé en la calle, como dicen. Y ahí, hasta el día de hoy, soy fotógrafo todavía, dice un amigo siempre cuando lo veo. Todavía soy fotógrafo. Ok, y bueno, antes comentábamos un poquito sobre referentes, entonces no sé si podría mencionar quizás unos 2 o 3 referentes que han impactado en su trabajo, no necesariamente de foto, quizás de la música o de los otros gustos. Bueno, es que de foto 2 se quedan muy... Sí, hay millones, sí, pero sí, no digamos, sé, pero quizás los algunos... clásicos, así como viniendo cronológicamente, Alfred Stieglitz, primero por su trabajo y por lo que hizo él por la foto en su momento, allá al inicio del 1900.
Un poquitito más para acá, Dorothea Lange, Eugene Smith, pero hay, digamos, hay dos que sí, Lee Friedlander, que ya es un poquitito más de acá, y Gordon Parks también, y amo el trabajo sobre todas las cosas de Gordon Parks. También trabajó mucho haciendo fotos de música jazz, portadas y tiene un ojo privilegiado. De aquí, el contexto nacional, por supuesto, la obra de Gómez Miralles, le debemos demasiado a él. Y si me tengo que quedar con uno de todos, Sebastián Salgado definitivamente, es como me salté un montón, pero sí, Sebastián Salgado es como mi fotógrafo preferido de todas las épocas, de todos los... Ok, de hecho, bueno, justo de esa foto quería hablar. Hablábamos también que, bueno, por supuesto los referentes no son para copiar, pero sí es bonito también usar esos referentes como ¿qué se puede decir? Como para citar de cierta forma en nuestras fotos. Por ejemplo, en esta que usted me comentaba que podría ser una clase de cita a otras fotos que ha visto o a otra foto. Sí, bueno, hay una foto de Gómez Miralles precisamente, de los 20 creo, me parece, más o menos ubicado en esa misma, en esa misma posición donde estaba, más o menos fue tomada como desde ahí. Entonces, lo que hablamos es que sí, todo, o sea, cualquier imagen que uno vaya tiene que tener un referente, aunque uno no lo quiera, sí. O sea, eso no sale de, no es copiar, pero uno de los proyectos que en algún momento tenía en mente o tuve en mente fue eso, fue como hacer un recorrido de un par de libros de Gómez Miralles publicados por una editorial de aquí, como seguir ese camino de esas fotos, a ver cómo están esos lugares 100 años después casi, desde que él anduvo fotografiando. Y bueno, vamos a ver si se puede hacer en algún momento. Ok, bueno, retrocediendo un poquito, cuando estábamos conversando, usted me comentó un poquito sobre que cuando estaba estudiando acá en el CUNA, fueron y vieron todo esto de Fotosetiembre. Entonces, bueno, no sé si nos puede explicar un poquito qué es. Y bueno, para los que no saben, es como el antecedente a la Semana de la Imagen, lo que ahora se hace acá en la UTN. Entonces, ¿nos puede comentar un poquito qué era Fotosetiembre y cómo lo trajeron, cómo fue ese, digamos, proceso para traerlo a Costa Rica? Ok, bueno, Fotosetiembre aquí en Costa Rica realmente es una iniciativa de Alex Sanabria, un amigo, maestro en todo el sentido de la palabra, que se nos adelantó antes de lo debido. Y él tuvo la iniciativa de contactar con el Centro de Imagen en México. Entonces hicimos una excursión allá por el año 99, por ahí. Fuimos un grupo ahí, era como paseo, o sea, no era que íbamos solo a eso, íbamos a fotografiar y fue un paseo así, nos fuimos casi un mes en una microbús desde aquí. Fuimos y regresamos y se logró hacer el contacto y con la gente de allá. Entonces el Fotosetiembre se trajo aquí en el año 99, ¿qué? 2000, ¿verdad? Por ahí más o menos. Y es como el inicio de eso, de la Semana de la Imagen. Y fue o sea, realmente yo estuvimos ahí, sí, en todas las reuniones, pero la cabeza de eso fue Alex Sanabria. Alex fue el que tuvo la iniciativa y así se dio más o menos. Ok. Bueno, y aprovechar el espacio para invitarlos de una vez a participar en las actividades. Bueno, la Semana de la Imagen es una semana en la que se organizan diferentes talleres y charlas para nosotros de la carrera, entonces para que de una vez vayan tomándola en cuenta. Y bueno, creo que ahí cabe recalcar como la importancia de lo que pasó hace tantos años que tal vez no se trae a la luz, ¿verdad? Pero ese fue el principio de lo que ahora llamamos la Semana de la Imagen. Bueno, continuando un poquito, quería hablar un poco de esta transición entre la foto química a foto digital y bueno, ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron sus principales cambios y qué recalca usted tal vez de esa época? Bueno, a la tecnología, o sea, es como uno no se puede, uno no puede estar en contra de la tecnología, eso es como nadar en contra de la corriente, en algún momento te vas a cansar, en algún momento puedes intentarlo, te va a cansar y la corriente te va, eso va a pasar. En el caso de la imagen digital, pues sí, fue un cambio, digamos que brusco. Toda nueva tecnología
lleva una etapa de experimentación en la cual la calidad no va a ser la misma hasta cierto tiempo después que ya se optimicen cosas y eso fue el caso de la imagen digital. La imagen digital hubo un tiempo en que jamás era imposible, o sea, comparar la calidad de la película, del grano, a lo que en ese momento, que estamos hablando de los inicios de los 2000, que fue cuando ya se empezó a comercializar más. Sí, fue un cambio brusco porque la calidad de las fotos, por supuesto que bajó. Yo cuando en ese momento trabajaba en Presidencia, compraron una cámara, jamás ni se comparaba a la fotografía de película, química. Eso por una parte. Y luego los equipos eran carísimos, o sea, muy, muy caros. Entonces también había que adaptarse a eso. Ver cómo, en el caso mío, yo empecé a trabajar cuando trabajaba en Presidencia, ahí compraron una cámara, pero primero carísima, y los archivos de esa cámara, que yo tengo todo el archivo ahí guardado, cualquier teléfono hoy, el más barato, o sea, tiene mejores imágenes que esa cámara, que era una cámara cara en ese momento. Entonces sí, o sea, pero bueno, ya hoy en día la imagen digital, por supuesto, que uno no podría pensar en comercialmente hacer fotografía, eso sería imposible, a menos que tuvieras un estudio de retratos en el cual ese era tu trabajo y tengas todo el tiempo de revelar, de ampliar y eso, pero los costos primero se elevan mucho. Ahora el proceso análogo se da todavía, pero cuesta mucho, por lo menos aquí cuesta mucho conseguir, y lo que se consigue carísimo. Entonces, desde el punto de vista comercial, sería imposible pensar en hacer foto análoga. Qué interesante, porque más bien ahora podríamos decir que es al contrario, ¿verdad? Quizás la foto digital es lo más rentable, entre comillas, porque ahora el equipo químico suele ser un poco más costoso. Entonces, bueno, me parece muy interesante. Sí, se cambió el paradigma. La perspectiva, sí. Y bueno, ya como algo más personal, ¿prefiere fotoquímica, foto digital? Bueno, ya personalmente 100% química, 100%, o sea, eso no tengo ninguna duda. Pero como te expliqué, sería imposible pensar en trabajar comercialmente con fotografía, con fotoquímica. De hecho, en el 2005, algunas de esas fotos, el último rollo que tomé fue en el 2005. Y me aventuré ahora hace como 6 meses, compré un rollo y no lo he revelado, de hecho no lo he terminado, porque eran 36 imágenes. Antes era, digamos, cuando uno trabajaba con foto, le dieron un rollo de 36 fotos y uno tenía porque aparte del valor que tenía económico, uno tenía que casi que tirar ahí a fijo. La foto que era, esa es. Hoy uno con la cámara digital hace, no sé, 20, 30, 40 imágenes de una secuencia de una misma escena o algo. Tenía ya más de 10 años de no hacer fotos. Sí, tengo el laboratorio todo en la casa guardado, no lo tengo activo, pero sí, tengo que hacerlo, tengo que empezar de nuevo así. Ok. Bueno, ¿qué consejos nos podría dar a nosotros, los nuevos fotógrafos, o a quienes estamos entrando en este gremio de la fotografía, para empezar, básicamente, para echarnos al agua, como dicen? Bueno, primero, ante todo, ya si están aquí estudiando, ya digamos que ya deberían de tener cierto amor a la fotografía, o sea, ante todo tienen que amar la foto. Y si ustedes no creen que eso esté pasando todavía, no sé cuánto tienen de estar aquí en el CUN, en la UTN, pero si no ha pasado todavía, yo les diría que hagan un alto y se vuelvan a ver así qué está pasando eso, porque ante todo hay que amar la fotografía. Y amar significa sacrificio, pero sacrificio con gozo también, ¿no? O sea, cuando me refiero a sacrificio, me refiero a tal vez dejar otro tipo de cosas por, no sé, por ir a ver una película, por ir a una exposición de... eso ante todo, tienen que amar la foto, tienen que sentirlo, y si no lo sienten, pues entonces sí tienen que revisarse, la verdad. Y que no estén en el camino equivocado, que no estén en algo que realmente no les va a llenar la vida. Porque ante todo es eso, o sea, cuando uno trabaja en algo que le gusta, no trabajan, dice. Y aunque no sea el tipo de foto que generalmente muchas veces uno quisiera hacer, pero sigue siendo foto. El empeño que uno pone cuando hace una foto,
esa es otra cosa, nunca hagan una foto solo por hacerla, nunca, nunca. Siempre traten, aunque sea el tema que menos les guste, el trabajo, el encargo que menos, pero no hagan fotos por hacer fotos. Tienen que hacer fotos siempre pensando, teniendo un poco de orgullo. También ese orgullo yo creo que es bueno. De siempre decir, esta foto la hice yo y la puedo presentar donde sea, porque aunque sea el tema más simple, la foto más tiene algo de mí. Por ahí pueden ver. Ok, y bueno, también me gustaría saber dónde podemos encontrar más de su trabajo. Hemos visto una colección súper amplia de diferentes temáticas, pero pues por supuesto, como para chepear después, por ahí. Bueno, básicamente ahí en Instagram realmente es lo que más, jose.salazar.vega. Básicamente van a ver esas fotos, tampoco soy muy, esa parte me ha faltado también hoy en día, las redes sociales, sí la tengo y por ahí en algún momento le di un poquito más le dediqué un poquito más de tiempo, pero es que realmente necesitan, o sea, para que una red sea efectiva hay que pasar mucho tiempo. De hecho, hay gente que le pagan por hacer eso. Y entonces sí, yo vi el cambio, digamos, en Instagram, cuando le empecé a meter como 2 horas y pico diarias de darle like a otras, de seguir gente y comentar y eso, las fotos empezaron al momento a subir a subir los likes, que es lo que uno... pero en un momento no pude hacerlo tanto tiempo, bajé y ya después publicaba una foto y obviamente, o sea, hay que estar ahí metido. Sí, pero bueno, la pregunta era dónde, en Instagram básicamente, tengo Facebook, pero realmente Instagram es la que más de vez en cuando nutro un poquitillo con contenido. Digamos, me pareció súper interesante que el trabajo de José trajo una discusión a la mesa, digamos. Entonces me acordé del profe Alex que siempre nos dice como las fotografías como preguntas y las fotografías como respuestas. Creo que en este caso vemos fotografías que nos generan preguntas, muchas, y de cosas que ni siquiera tienen que ver con la fotografía en sí, ¿verdad? Creo que los temas de sexualidad, de religión que vemos en esta serie de fotos nos conciernen a todos. Y todos las interpretamos desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, y eso es lo interesante y lo bonito de la foto también. Entonces nada más quería como traer eso a la luz. Y bueno, agradecer a todos los que están acá acompañándonos hoy, a los que lo van a ver después, a las personas que organizaron y por supuesto a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, por compartir toda esa información sin filtros y pues muchas gracias. Espero que algo les haya quedado, eso es lo más importante. Si algo les quedó un poquito, aunque sea, ya voy tranquilo, voy contento. Claro que sí. Y muchas gracias, de verdad.